Bueno, ustedes saben que las características fundamentales de este periodo de la historia económica argentina tiene que ver con, digamos, se llama aperturismo porque es un periodo en el cual justamente lo que sucedió fue que se dio una apertura externa, ¿sí? Tanto en el plano comercial como en el plano financiero, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, en el plano comercial se quitaron los impuestos a las importaciones y a las exportaciones y también se quitaron las medidas de regulación del comercio. ¿Ve? Nosotros veníamos de gobiernos anteriores en los cuales había como reinado el proteccionismo, ¿sí? Y digamos, en todo lo que se llamó ICI, que ya analizamos en detalle en encuentros anteriores, ustedes saben que si bien tuvieron distintas, digamos, posiciones políticas, los gobiernos que las desarrollaron, en el justicialismo se fomentó, digamos, un sistema más keynesiano, más proteccionista. El rol del Estado fue muy activo, los salarios de los trabajadores fueron muy altos y en ese periodo fue como económicamente muy favorable para un sector de la sociedad, que era el sector obrero. Luego, en el desarrollismo, que también hay una ICI, en realidad se fomentó la llegada de capitales extranjeros a Argentina, pero se fomentó con el propósito de que esos capitales fueran destinados a la industria, ¿sí? Esto ustedes ya lo estudiaron, ya lo vimos en encuentros anteriores. ¿Qué pasa ahora? Ahora se fomenta el ingreso de capitales extranjeros, pero también se fomenta la desindustrialización, se frena todo lo que es industria, ¿sí? Esto un poquito lo vimos rápidamente en la reunión anterior. Entonces, se da también una apertura externa a nivel financiero, porque se va a permitir sobre todo la entrada y también la salida de capitales especulativos, ¿sí? O sea, los inversores solamente van a venir acá a poner su dinero en el sistema financiero para generar que ese dinero se incremente y llevárselo, ¿sí? Llevárselo del país. No es un dinero que va a quedar en Argentina en este periodo, ¿sí? Eh, bueno, como contrapartida de lo que decíamos antes, que en gobiernos anteriores los salarios de los trabajadores se incrementaron, acá hubo una devaluación del 80% de los salarios de los trabajadores, ¿sí? Y después, bueno, ustedes saben que los derechos de los trabajadores fueron totalmente cercenados de todos los costados, digamos. O sea, los trabajadores en su mayoría, como vimos el otro día, los movimientos sociales y sindicales que se habían eh, gestado previo a la dictadura fueron suprimidos, reprimidos y asesinados, digamos, las personas que participaban de estas revueltas que eran sumamente legales y constitucionales. Lo que pasa es que la dictadura militar lo que hace es tomar el poder por la fuerza, asumir la suma del poder público y anular las leyes que nos regían y también la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, ellos reprimen, asesinan gente, las hacen desaparecer y muchas víctimas de la represión fueron estas personas, ¿no? Las que estaban liderando los movimientos de lucha laboral, sindical. Entonces, bueno, otra característica de este periodo es el aumento indiscriminado de la deuda, ¿sí? La deuda externa creció, eh, bueno, después hubo algunos crecimientos zarpados de la deuda externa en el transcurso de lo que fue la evolución económica de nuestro país, pero fíjense, de los 7,8 mil millones de 1976 creció a 46,5 mil millones en 1983, ¿sí? Y lo que sucedió es que el Estado eh, imponía reglas que eran favorables a los inversionistas extranjeros que venían a hacer jugar su dinero acá en nuestro país, ¿sí? A los locales también, a los locales de los sectores privilegiados también, obviamente los benefició, ¿no? Entonces les avisaban cuando iba a haber como un aumento de la cotización del dólar y esas personas compraban dólares en ese momento, por ejemplo, y lo fugaban del país, ¿sí?
Entonces, los privados locales y sobre todo los extranjeros se vieron beneficiados por este sistema, ¿sí? Em, quienes se vieron perjudicados y el Estado, primordialmente, y también las empresas dependientes del Estado y algunas empresas privadas de capitales nacionales, ¿sí? Pero bueno, una de las garantías que también otorgaba el Estado era la liquidez en el sistema financiero, ¿sí? Eh, y todo iba por ahí, todo iba por el tema de la valorización financiera y de los altos rendimientos que este tipo de alternativa tenían para aquellos que ponían su plata en el banco, ¿sí? Las tasas altas, los cortos plazos y la posibilidad de fugar los capitales al exterior, ¿sí? Eh, Así que bueno, vamos a ir con las características. Por ahí yo les dejé algunos ejemplos en estas fichitas. Em, Acá hay algunas características generales más de tinte histórico, por ejemplo, bueno, que la primera junta militar estaba compuesta por Videla, Macera y Agosti, que a nivel internacional este régimen, este contexto de de liberalismo y globalización también regía, no fue solamente en Argentina. Ustedes saben que en general Argentina empieza a adoptar políticas económicas copiadas de otros momentos a nivel mundial. En la posguerra había prosperado mucho el estado de bienestar y cuando el estado de bienestar entra en crisis, me estoy refiriendo a nivel mundo, eh, y, y empieza a haber nuevas alternativas, se empieza a dar este fenómeno de neoliberalismo y globalización financiera a nivel mundo. Luego llega a Argentina y a los países de Latinoamérica, ¿sí? Uno de los motivos de las ideas madre que tuvieron los golpistas de 1976 justamente era implantar el modelo neoliberal, porque, bueno, había otras políticas económicas imperantes en nuestro país. Entonces, bueno, para eso, eh, además de implementar el neoliberalismo, aplicar una política de represión y de genocidio, ¿sí? Pero bueno, evidentemente también lograron el cambio de matriz de acumulación que estaba centrado en un eje productivo y ellos lo pasan a un eje netamente financiero, ¿sí? Como ya no se enfoca para nada en la producción, eh, tampoco se tiene en cuenta la demanda y en consecuencia, como yo les decía hace un rato, tampoco se tiene en cuenta la posición de los trabajadores ni los salarios de los trabajadores, ¿sí? Justamente los trabajadores fueron muchos de la carne cañón, ¿no? Muchas de las personas que perdieron su vida porque fueron desaparecidos por los militares. ¿Sí? Y bueno, lo que se promueve es la libre circulación de mercaderías y de capitales. ¿Sí? El ministro de Economía durante este periodo fue Martínez de Oz y bueno, se aplica, por supuesto, el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica y social, ¿sí? Esto no es tan así porque el Estado tuvo una injerencia superlativa en nuestra sociedad en esa época, ya que se dedicó a desaparecer y a matar gente, pero bueno, en materia económica, en materia social, adopta esta posición, como ustedes ya saben, un rol no intervencionista, digamos. Después, bueno, como yo les decía antes, lo que se fomentó, así como se fomenta el auge del capital financiero, como contrapartida se promueve la desindustrialización. Se frena todo el crecimiento industrial que había conseguido nuestro país hasta el momento, ¿sí? Se promueve la importación de capital extranjero y la importación de cualquier tipo de bienes que vengan de afuera. Las propagandas, yo le comentaba el otro día, que las propagandas era compre importado, los productos nacionales son malos, ¿sí? Bueno, los niveles de distribución del ingreso, como decíamos antes,
se deterioran sumamente, y los que empiezan a consolidarse, por eso yo decía, hay algunos capitales nacionales beneficiados, son los grandes grupos económicos de capitales, ¿sí? Como aquellos que manejaban las siderúrgicas y las petroleras, Techin, Hacienda. Ellos hacen asociación con el capital extranjero y quedan en pie durante este periodo, ¿sí? Bueno, acá hicimos una enumeración de algunas de las políticas que aplicó Martínez de Hoz, como reducción de aranceles a la importación. El Estado no interviene en la competencia entre productos nacionales y extranjeros, sobre todo promueve la compra de productos de afuera, la supresión de subsidios y créditos a la industria, reforma financiera inductora de un sustancial crecimiento de la tasa de interés real, se cercenan las principales conquistas laborales y se intervienen las organizaciones sindicales reprimiendo las protestas sociales. Y esto es como un resumen de todo lo que yo les vine como contando hasta ahora. También es relevante destacar que disminuye la tasa anual de crecimiento del PBI, que en el agro hay un mínimo crecimiento del producto mínimo, se sigue explotando ese sector, pero casi sin desarrollo. En el sector industrial, como está promovida por este gobierno la desindustrialización, hay mucha menor producción. Se incrementa así el sector terciario de servicios, transporte y de servicios financieros. ¿Por qué? Porque vienen muchos capitales extranjeros y todo ese sector se activa para dar curso a estas políticas económicas fomentadas por este gobierno. También la sociedad rural y las empresas financieras se ven beneficiadas porque son sectores del país que apoyaron la dictadura. Y bueno, otro sector que también crece, además del terciario, es la construcción. ¿Sí? Eh, bueno, acá en general casi todos los puntos que vamos poniendo son como explayándonos sobre cosas que vinimos diciendo. ¿Sí? Fíjense, esto creo que lo charlamos el otro día, ustedes me dirán si no, que cuando nosotros estudiamos Keynes, dijimos que en pasaba al revés, ¿no? En aquel momento que había auge del neoliberalismo, empieza a haber una recesión y Keynes dice, bueno, para darle aire, oxígeno a la economía hay que hacer esto, y elabora su teoría, ¿no? Él que decía que los empresarios preferían poner la plata en los bancos porque las tasas de interés eran altas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si las tasas de interés bajaban, los empresarios iban a querer destinar sus capitales a la producción y no a la valorización financiera. Pero acá lo que pasa justamente es eso, está fomentada la valorización financiera, razón por la cual todas aquellas personas que tienen un capital destinado como excedente, en lugar de destinarlo a la inversión productiva, lo destinan a la inversión especulativa. ¿Sí? Entonces, bueno, no corren riesgo, los bancos le aseguran a ellos una renta que hace que no tengan que poner un proceso productivo en marcha, que implica riesgo, que implica tiempo. Esto es periodos cortos en los cuales la plata se les va duplicando, ¿sí? Eh, entonces no hay más productores, ¿sí? Cae la producción, cae el empleo, por el suelo cae el empleo, y bueno, nada, y todos los bienes que ingresan al país son importados, no hay más producción nacional. Eh, bueno, acá hay algunas leyes que también por ahí las vimos someramente el otro día, la 21495, que es la ley de descentralización de los depósitos, que autorizó a las entidades financieras a disponer de depósitos a cuenta de ellos sobre la base de garantía. La 21526, que es la ley de entidades financieras, esta ustedes la van a estudiar en la materia que viene después, en finanzas. Esta ley va a determinar un nuevo régimen donde va a preponderar el sector privado, ¿sí? El Banco Central va a perder funciones y va a quedarle en sus manos solamente la superintendencia. ¿Sí? Van a estar autorizadas libremente la remisión
de utilidades al exterior. Esto es que no va a tener ningún tipo de trabas, por eso los extranjeros vienen, hacen crecer su capital y se lo llevan, ¿sí? Y la banca privada se extranjeriza también, ¿sí? Em, bueno, acá habla de los grupos económicos beneficiados, que ya los decíamos antes, pero lo que sucede son, el grupo de la fuerza militar se asocia con la burguesía nacional, con aquellos seres de la burguesía nacional que tienen su economía más desarrollada, o sea, las grandes empresas, como decíamos antes, de siderurgia, por ejemplo, y de acero, y las empresas transnacionales, ¿sí? Las petroleras también, o sea, todas aquellas que fabrican autos y son extractivas de petróleo salen beneficiadas en este periodo. También este gobierno de facto otorga a esos grupos económicos tarifas y regímenes de venta preferenciales, ¿sí? Entonces lo que pasa es que estos grupos, como yo les vengo diciendo, hacen crecer el dinero y sacan el dinero para afuera. ¿Cómo se llama eso? Fuga de capitales, ¿sí? Y también se da un proceso de endeudamiento externo. Algo como una nota de color que es importante destacar acá es la estatización de pasivos externos privados. ¿Por qué? Porque en este tiempo un montón de deuda que era privada se convierte en deuda pública. Por eso vimos que de 7 millones pasa a 45 millones. ¿Sí? O sea, todo lo que era deuda privada se hace deuda pública. Era deuda de particulares, la terminamos pagando nosotros, entre todo, todavía la seguimos pagando. ¿Sí? Bueno, en ese periodo de facto hay un montón de leyes que se sancionaron por el gobierno de facto, que como yo les decía, legalmente no tendrían que tener valor porque la impusieron los que tomaron el poder por la fuerza pública, pero algunas de ellas aún siguen vigentes, como esta ley, la ley de entidades financieras, que deconstruye el régimen de descentralización de depósitos, sustituye el régimen normado por la llamada 18061, que la había implementado otra dictadura, y tiene varios decretos que la van modificando, ¿sí? También está el régimen de inversiones extranjeras, normado por la 21382, que fue instrumentada en 1976, y bueno, nada, un nuevo código aduanero y la convertibilidad que se dio a posteriori, que fue la convertibilidad del peso dólar, que antes de la dictadura no existía, ¿sí? Eso se dio dentro del neoliberalismo, pero un poquito más adelante. Sofi, ¿podés Em, repetir la planilla anterior? sí, perdón. La anterior. Esa que vimos todas las leyes, no se preocupen. Es así a título ilustrativo. Esto sí es importante. Estas características que están acá al final sí es importante que las tengan presentes. El proceso de endeudamiento externo, la fuga de capitales y la estatización de pasivos externos privados. Esto también lo vamos a dejar. Bueno, acá un poquito como que les puse algunas explicaciones de lo que veníamos charlando hasta recién, que ya lo hablamos. Fíjense, el objetivo era valorizar los depósitos y fugarlos del exterior. Eh, Esto se daba porque había un diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la internacional. La fuga de capitales al exterior fue como un factor común que se dio relacionado directamente con el endeudamiento externo. El endeudamiento externo nos referimos a la deuda externa, ¿sí? Y el propósito de quienes ponían dinero era obtener una renta financiera, porque la tasa de interés estaba alta,
y, bueno, les convenía, digamos. Era un periodo que benefició a muy pocas personas, pero las benefició mucho, ¿sí? Y perjudicó al resto. 76-2001. A ver. Y así pegamos un salto al menemismo. Esperen que quiero ver algunas cositas. Perdón, al alfonsinismo. Estoy diciendo cualquier cosa. Les dije que lo del menemismo lo íbamos a ver la clase próxima, ¿eh? Yo les decía el otro día que, bueno, acá nosotros, fíjense que el periodo que tomamos es del 76 al 2001 y ustedes saben que por suerte la dictadura no terminó en 2001, sino que terminó en el 83. Pero hay un periodo que comienza a partir de 1983, que es cuando volvemos a la democracia, ¿eh? Pero que en este periodo no, esto todavía es la dictadura, pero el periodo a partir del año 83 es el gobierno de Alfonsín, que en la fase socioeconómico y social en la fase cultural y social y política también fue muy positiva para nuestra sociedad, que empezó a restaurarse, se empezaron a restaurar derechos vulnerados por la dictadura, pero no se consiguió mejorar la cuestión de la economía, incluso esa fue la causa de la caída de Alfonsín también después, al final de su mandato. Vamos a seguir un poquito antes de llegar esto ya lo hablamos. Esto fíjense que lo de las privatizaciones lo vamos a ver también en la clase próxima cuando veamos ¿Es de menemismo. Menem o no? Sí, 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 lo vamos a ver en la clase sí. próxima, pero bueno, empieza como a fomentarse esto de que las empresas públicas no sirven para nada en la época de la dictadura y bueno, como una premisa neoliberal, y en el futuro, cuando llegamos al menemismo, que es un futuro cercano dentro del marco del neoliberalismo también, se terminan de vender todo lo que quedaba, digamos, ¿sí? Como consecuencia de lo que pasó. Bueno, acá fíjense, para 1979, que todavía estábamos en la dictadura, la deuda externa total se dividía de la siguiente forma: 50% había sido contraída por empresas privadas y el otro 50% por el Estado, ¿sí? Y las empresas públicas. En el 84, que ya estábamos en democracia, 22% era deuda externa privada y 78% era del Estado. Eh, el problema era también que con esto de la valorización financiera, lo que había era necesidad de divisas, sí, porque, digamos, todos los dólares que había se iban del país. Por eso después está lo del 1 a 1, que también lo vamos a ver en la reunión que viene, que era la equivalencia de un dólar, un peso. Eso también es una política del menemismo. ¿Sí? Pero va por la misma línea, por eso por ahí hacemos algunas referencias hoy. Las empresas privadas que habían asumido deudas con bancos extranjeros y en el 82 no podían afrontar los pagos, esto sucedía porque también hubo un régimen de alta inflación en el último periodo de gobierno de la dictadura y en todo el periodo de gobierno de Alfonsín, ¿sí? Pero bueno, no les quiero llegar de información con esto, vamos a adelantar. Fíjense, el proceso de endeudamiento sistémico de la Argentina nace en la época de la dictadura, ¿sí? Se estatiza la deuda privada por el mecanismo de los seguros de cambio, que era esto que yo les decía, como que los aliados del gobierno de turno recibían como un aviso y podían ir, con esos seguros de cambio, podían cambiar sus depósitos por dólares y llevárselos del país. ¿Eh? Y además porque el Estado absorbe la deuda privada y la convierte en deuda pública, esta deuda, la deuda externa, la que pagamos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, en porcentaje se incrementó un 364% durante la dictadura. ¿Eh? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a seguir pagando la deuda porque, claro, nosotros pagamos una parte. Lo que no podemos pagar
queda, en vez de quedar como deuda, queda como capital. Eso cuando dicen se capitaliza los intereses. Entonces, lo que debíamos en concepto de intereses pasa a formar parte de la deuda. Y por eso la deuda que tenemos cada vez es más grande. Es lo mismo que una tarjeta de crédito si ustedes pagan siempre el mínimo. ¿Qué pasa? Ustedes pagan el mínimo y lo demás sigue constituyendo una deuda. Cada vez es más grande, y no se puede terminar de pagar nunca. ¿Ok? Así que paguen las cuotas, paguen todas las cuotas enteras, no paguen el mínimo. Entonces, bueno, va llegando el sistema este de gobierno de la dictadura militar, por suerte va llegando a su fin. En el 82, ellos deciden poner a nuestro país en situación de guerra por las Malvinas, y bueno, y ahí esa es la última decisión que toman, que termina de dar por tierra con la dictadura militar, ¿sí? Por suerte, los grupos que estaban apoyando a la dictadura a raíz de la guerra dejan de prestarle apoyo, y el consenso este que tenían, que no era popular porque todos estábamos en contra, menos los grupos que lo apoyaban, ahí le retiran el apoyo y la dictadura se tiene que ir a su casa. ¿Sí? Las consecuencias económicas, bueno, ya las vimos, ¿no? Disminución de salarios reales, desindustrialización y aumento de la deuda externa. Esto lo pusimos acá separado para que quede como un cartel, que no se lo olviden, pero es bastante sencillo. Después, bueno, vamos a ver un poquito en detalle lo que pasó entre el 83 y el 89, que va a ser lo que vamos a llegar hasta el final de la reunión de hoy, ¿sí? Bueno, como yo les decía, Alfonsín sí, en materia social y en materia cultural y en muchos aspectos de su gobierno pudo promover cosas para las personas, los ciudadanos de la Argentina, pero no pudo dar una vuelta a las políticas de degradación y neoliberales que impusieron los militares, ¿sí? Por eso le pusimos acá la herencia recibida, ¿sí? Hubo un default técnico porque había muchos problemas con la deuda externa, dijimos que aumentó un 364%, un montón, ¿sí? Entonces, en el contexto que él recibe el mandato, hay una gran desindustrialización, es re difícil volver a poner en marcha todo de un día para el otro para este presidente, ¿no? El pueblo no tiene trabajo, las industrias ya no existen, la deuda externa está súper aumentada, el Banco Central de la República Argentina no tiene reservas, y hay como un desfasaje entre los precios locales y los precios internacionales, ¿sí? Entonces, bueno, hay una auditoría de la deuda externa y se declara el cese del pago hasta que se resuelva la auditoría, ¿no? Lo que hace Alfonsín es intentar declarar ilegítima la deuda externa y él tiene la idea de implementar un plan una política económica de tinte keynesiano, pero bueno, como yo les decía antes, no logra conseguirlo, ¿eh? Entonces, como no logra conseguir esa idea inicial que él tiene, termina adaptando algunas políticas que son de tinte neoliberal también, ¿sí? Este giro realista en 1985 se convierte, en vez de políticas keynesianas, en planes de ajuste, ¿sí? Después vamos a ver que los grandes ajustes también se pronunciaron en la época del menemismo. Pero bueno, él empieza con estos planes de ajuste con crecimiento, eh, pensando, bueno, que en realidad las exportaciones y las inversiones privadas, como había pasado tal vez en el desarrollismo, iban a traccionar el crecimiento, ¿sí? Y también realizaba un plan que se llamó Plan Austral para bajar la inflación, ¿sí? Pero bueno, el contexto de la política económica durante el alfonsinismo, como yo les vengo diciendo desde el principio, es un contexto de hiperinflación, ¿sí? Es una época en que había más inflación que en la época actual que estamos viviendo, ¿sí? Así que bueno, esas intenciones que él tenía
de aplicar políticas de rasgos keynesianos y de aumentar el salario real y a incrementar la actividad económica, no puede darse. No puede darse y queda subsumido a la herencia que le tocó, ¿no? Em, em, bueno, otra cuestión que había bajado un montón es el tema de los precios agrícolas, ¿sí? O sea, este que era el, digamos, el baluarte de nuestro país tampoco nos salva en este momento. Y bueno, si bien probablemente la ideología de este presidente era diferente, él termina como quedando enrolado en este periodo como neoliberal, ¿sí? La actividad de salario no se recuperaron durante su gobierno, vuelve a crecer la especulación financiera de los grupos económicos, las clases populares, o sea, los trabajadores, no pueden empoderarse porque fueron muy debilitados. Hay un montón de personas que perdieron, digamos, eh, la familia, todas las personas en edad de actividad plena laboral habían sido asesinadas por los militares. Entonces, bueno, fue muy difícil en esta época recomponer todo. Entonces es un periodo que queda como un bache acá pegadito a la dictadura, aunque ideológicamente, obviamente, la posición de Alfonsín no tenía nada que ver con el gobierno de facto que lo precedió. Bueno, acá otra vez hicimos un cartelito para que quede claro. Los principales problemas del alfonsinismo fue la inflación, hubo 2 cambios de moneda en 5 años y la deuda externa heredada, ¿sí? Podríamos agregar ahí justamente lo que decíamos recién, ¿no? Los puntos finales de este cuadro. La actividad del salario que no se recuperaron, que vuelve a crecer la especulación financiera y que las clases populares habían quedado totalmente devastadas, ¿sí? Por las muertes y porque tampoco tenían trabajo. Así que bueno, como venimos diciendo todo el tiempo hasta ahora, lo que venimos adelantando es que a partir del 76 comienza este periodo que se profundiza durante la dictadura, que Alfonsín no puede dar un golpe de volante para otro lado y luego se termina consolidando por completo durante el gobierno de Menem, ¿sí? Como ustedes bien decían, ahí se dan otras características en el gobierno de Menem, que vamos a ver en el próximo encuentro, pero esas características que se dan durante el periodo menemista también son de ajuste, son neoliberales y son de restricciones para la población, ¿sí? Obviamente, y ahora, a ver, vamos a seguir un poquito más. Ahí ya, fíjense que ya tenemos la presentación de Menem, pero bueno, no vamos a hacer un desarrollo del menemismo ahora. A ver, sí, vamos a llegar hasta acá. Vamos a ver un poquito de esto. Después, como para que les quede un poco la introducción de lo que vamos a ver en la próxima reunión, ¿sí? Hace un ratito decíamos que durante el menemismo se estimularon mucho las privatizaciones, ¿sí? Entonces, si a vos te preguntan menemismo, vos ponés signo igual privatizaciones, porque todo lo que más nos acordamos. ¿Qué pasó? Vuelve a darse un periodo como el periodo del alfonsinismo, queda medio raro después de la dictadura que tenía una política restrictiva muy clara. Cuando viene Menem, aplica una política restrictiva muy clara nuevamente. Es un gobierno democrático, elegido por el pueblo, pero él claramente va a hacer una profundización de lo que sucedió en la época de la dictadura, ¿sí? Se abre el comercio al mundo. Para eso, ¿qué se hace? Cuando el país quita las barreras aduaneras y también promueve la instalación de empresas extranjeras en nuestro territorio y la promueve obviamente bajando aranceles o quitándolos para poder, o subsidiando a las empresas que se instalen en determinados lugares, ¿sí? También bajan los impuestos a la importación y empieza a haber, esto también, se empieza a dar como un periodo de propaganda muy fuerte. Este periodo de propaganda es tal que lo que sucede es que las personas en general en nuestra sociedad empiezan a repetir que las empresas estatales no sirven.
dicen que las empresas estatales no sirven y el pueblo se empieza a convencer de que las empresas estatales no sirven, ¿sí? Nosotros ahora hablamos de, por ejemplo, voy a hablar de algo que es totalmente privado y que no nos cabe en dudas, la telefonía, ¿sí? Bueno, las empresas telefónicas se privatizan en aquel momento. Fíjense que ahí pusimos todas las empresas que se privatizan, pero las empresas de telefonía antes eran completamente estatales, se llamaban Entel, ¿sí? En este periodo se privatizan y se convierten en las que conocemos ahora, ¿sí? En principio creo que fueron Telefónica y Personal, y luego vinieron las otras, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento se reparten el país en dos. De la mitad para arriba era, si no me equivoco, no quiero decirles mal, pero fue de la mitad para arriba era Personal y de la mitad para abajo era... Telecom. bueno, claro, Telecom, sí, dije mal, no es Personal, es Telecom, que es la misma empresa, ¿sí? Y de la mitad para abajo era Telefónica, ¿sí? Que me parece, decime si no estoy, si no estoy diciendo mal. Telefónica luego se convirtió en Movistar, pero bueno, claro, serían como cómo fue la evolución de esas empresas privadas hasta las empresas de telefonía que conocemos en la actualidad, ¿no? Porque también me estoy refiriendo a telefonía fija, que ya casi no existe ahora, en esta época. Después, bueno, lo que sucedió, otra cosa muy importante que sucedió en esta época es que YPF, fíjense, se llama Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fiscales quiere decir que nos pertenecían a nosotros, eran de capitales estatales. El petróleo es un recurso estratégico. Ustedes saben que el petróleo es un recurso que se produce, se extrae de gran parte de nuestro país, de la zona patagónica, digamos, de la Patagonia Norte, y como recurso estratégico, en general, se supone que debe estar manejado por el Estado. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, en esta época YPF fue también privatizada, quedaron algunas acciones estatales, pero en su mayor parte fue privatizada. La empresa, ahora nosotros, por ejemplo, si queremos contratar gas, vamos a Litoral Gas. Antes era gas del Estado, ¿sí? Y después, bueno, todas las empresas provinciales y municipales de energía eléctrica, también los trenes, los puertos, el correo se sigue llamando Correo Argentino ahora, ¿no? Pero era uno de los bastiones también de las empresas públicas. Los canales de televisión, las radios, el espacio radioeléctrico, los peajes, se privatiza también el sistema de seguridad social. Eso lo vamos a ver bien en la próxima reunión, ¿eh? Pero bueno, ahí se crean las FJP, ¿eh? Y entonces las jubilaciones, que siempre se rigieron por el régimen de reparto, como es en la actualidad, porque ahora ya no existen las FJP, el régimen de reparto consiste en lo siguiente. Les explico un poquito cada punto, cada uno de estos puntos. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Todas las personas que estamos en edad laboral, que estamos trabajando efectivamente ahora, hacemos aportes jubilatorios. ¿Para qué hacemos esos aportes jubilatorios? Los hacemos para obtener una jubilación en el futuro, ¿sí? Pero esa plata la estamos poniendo hoy. ¿Dónde va esa plata hoy? La plata que yo pongo como en concepto de aporte jubilatorio. ¿Dónde va? Hoy. ¿A la caja? Sí, Bueno, sí, la caja de jubilaciones se queda con la plata mía, ¿sí? Pero esa plata, vieron que estamos ahí diciendo el régimen de valorización financiera, la ponen a jugar como régimen de valorización financiera, se la dan a alguien, la prestan a otro. ¿Qué pasa con esa plata? Quiero ver el chat. Al ANSES, dijo Lucas. Bueno, pero al bolsillo de quién va esa plata, quiero decir. A ver si me lo dicen con palabras más. Piensen algo jubilados más de ahora. sencillo. A los jubilados de ahora, exactamente. El régimen de reparto lo que hace es que esa plata que va a la caja, que va al ANSES, depende si es nacional, si es provincial, va al beneficio de los jubilados. Si va al ANSES, va a ir a los jubilados nacionales. Si va a la caja provincial. Yo, por ejemplo, trabajo en la provincia todos los días a la mañana, todas las mañanas hasta que llego acá a reunirme con ustedes, y el dinero que me descuentan a mí en concepto de jubilación va a la caja provincial, ¿sí? En esa caja provincial van a cobrar los maestros jubilados, los policías jubilados, los docentes jubilados, bueno, sí, los maestros, los docentes, ¿sí? Y las personas que trabajan para el Estado como yo, que por la mañana no trabajo en la docencia, digamos. Bueno, todos los jubilados de las distintas esferas
del Estado provincial van a cobrar en base a lo que nos retienen los trabajadores activos de esas esferas, ¿sí? Entonces, eso se llama régimen de reparto. ¿Por qué? Porque es un sistema solidario. Yo cobro, me retienen y con esa plata le pagan a los jubilados de hoy. ¿Qué pasó con las AFJP? Bueno, hubo también un sistema de propaganda en ese periodo en el cual se promovía que las personas pudieran hacer sus aportes a una caja en el banco, pero esa caja era privada. Esa acumulación de ingresos jugaba con tasas de interés que ofrecían las distintas AFJP. Las AFJP en ese momento estaban en general ligadas a distintos bancos, ¿sí? Los públicos y los privados. Y las personas podían elegir cambiarse. Ahora, en realidad, el régimen de reparto siguió vigente siempre. Y nosotros podíamos elegir continuar en el régimen de reparto. Yo, en la época del menemismo, recién tenía mis primeros trabajos. Y yo me acuerdo que venían a tu trabajo los promotores de la AFJP queriendo convencerte de que tal o cual generaba mayores intereses, que vos cuando te jubilaras ibas a tener mayor capital. Bueno, por suerte, yo la verdad es que nunca opté por el régimen de AFJP, aunque empecé a trabajar a los 19 cuando empecé a estudiar Derecho. Pero bueno, ese sistema no fue muy bueno para las personas que optaron por él. La FJP después empezaron a dar a mostrarle el hacha, digamos, y finalmente fueron dadas de baja por gobiernos posteriores, ¿sí? Después lo vamos a ver bien. Pero básicamente en este periodo fue un periodo de auge, en el periodo del gobierno menemista, ¿sí? El gobierno menemista se caracterizó por las privatizaciones, por los planes de ajuste, que hubieron un montón, y esto también, las escuelas, por ejemplo, eran escuelas nacionales y se convirtieron en provinciales. Hubo un traslado de servicio de la nación a las provincias. Y bueno, se estableció un sistema impositivo muy regresivo que otorgó mayor beneficio al Estado para recaudar. Bueno, como resultado, fíjense que nosotros decíamos que Alfonsín no pudo gobernar porque algo que se le hizo ingobernable a él desde su gobierno era la inflación, ¿sí? Entonces, como resultado económico de este periodo del menemismo, hubo un control de la inflación, los años iniciales de crecimiento después se vieron como reflejados por un periodo de caída, como todo, ¿no? Pero hubo un periodo de larga recesión. También hubo como una nueva fase de fomento de la desindustrialización. Ya les digo, las características son un poco diferentes a las características del periodo de régimen de valorización financiera, pero igualmente hubo una desindustrialización. Y esta desindustrialización fue muy profunda y también estuvo basada en la propaganda mucho. Estuvo muy, muy enfocada en la propaganda, como yo les decía antes, la propaganda que sugería. Sugería que los productos que vienen del exterior son mejores, los importados, que todo lo que es nacional es malo, y eso se traducía en todas las demás cosas. Por ejemplo, en las empresas que se privatizaron, porque la propaganda decía que las empresas públicas eran malas. Y no es que fueran malas, es que, bueno, eso era el mensaje reinante, ¿sí? Y el pueblo se convencía de eso. En esa época aumenta el desempleo, y bueno, y hay un montón de leyes que las vamos a ver el miércoles, que son de flexibilización laboral, por ejemplo, ¿sí? O sea, si bien el empleo continúa, no es como en la época de la dictadura, que queda anulada la gente, que no hay salarios, acá hay políticas de empleo, pero es un empleo precario, ¿sí? O sea, se establecen muchas modificaciones y reformas, hay una gran reforma laboral, en la cual lo único que sucede es normas que son tendientes a perjudicar a los trabajadores, ¿sí? Se hace una redistribución del ingreso de modo regresivo
y también se propende al aumento de la deuda externa. Todo esto que vimos ahora del menemismo lo vamos a ver en mayor detalle en la próxima reunión y probablemente veamos algún somero pasaje por los periodos que le siguen. Igual ustedes quédense tranquilos porque eso también lo vamos a abordar en la reunión, en la clase final que vamos a tener con el profesor Julio Gambina. Vamos a dejar de compartir acá.